primaria de nuestra tabla. Una llave primaria dentro de una tabla es un campo dentro de la tabla cuyo valor no se repite. No importa que usted tenga 1.000.000 de registros ahí dentro, cada valor que está almacenado en ese campo, y en este caso el ID producto, es un código único. Y cuando nosotros llamemos el ID 40, solamente va a venir un solo producto. ¿Cuál? El que esté identificado con el 40. ¿Sí? Entonces, ya tenemos definido nuestro primer campo, colocamos una coma al final y vamos a seguir definiendo los demás campos. Este cosa no va aquí. Quedamos que le vamos a poner nombre del producto, nombre, ¿sí? Podría ser nombre, podría ser descripción, ¿sí? Ya depende de cómo usted quiera armar los campos, como usted se sienta lo más lógico, ¿sí? Hay una serie de buenas prácticas para nombrar esto, ¿sí? Pero ahora no voy a entrar en este detalle porque lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es aprender a aplicar los comandos de MySQL para crear nuestras tablas. Entonces, en este caso, yo le voy a poner el nombre, ¿sí? El nombre. Ahora, ¿qué tipo de dato va a ser nombre? Entonces debemos especificarlo. Decirle, bueno, este campo va a ser de tipo varchar. ¿Sí? Vamos a ponerlo en mayúscula para que se destaque, tipo varchar. ¿Sí? Y ahora, entre paréntesis, yo tengo que especificar el tamaño que va a tener este campo, es decir, cuántos caracteres me puede almacenar. En este caso, yo le voy a poner 50 o 40, lo que yo quiera le puedo poner, ¿sí? Entonces, le vamos a poner 50. Lo que quiere decir que este campo me va a poder almacenar hasta 50 caracteres máximos. Es decir, que si mi producto, cuando yo le dé el nombre, se pasa de 50, entonces no me lo va a permitir, porque el campo solo me permite almacenar 50 caracteres. Y habíamos explicado que el tipo varchar lo que hace es que él almacena la cantidad que usted coloque. Si usted crea un producto que tenga 5 letras, ¿sí? Digamos 5 letras, por ejemplo, cloro, ¿sí? Tienes 1, 2, 3, 4, 5 letras. Entonces, para ese campo, la dimensión máxima son 5, son 5, 5. Es decir, los restantes 45, él los ignora. Eso es lo que significa el campo varchar. Porque hay otros que si yo lo defino, por ejemplo, como char, por ejemplo, si yo le pongo aquí char 50, ¿sí? Y yo escribo cloro, grabo un producto que se llame cloro o detergente, el que usted quiera llamarle, ¿sí? Cloro. Cuando se almacene en la base de datos, él va a tener las 5 letras, ¿sí? Más todos los espacios hasta completar 50. Todo lo que yo grabe ahí se va a grabar con una anchura de 50. ¿Ven la diferencia? Mientras tanto que con el varchar, él va a almacenar lo que yo le mande. Si le pasé esto, él va a tener este campo, ese registro va a tener 5 caracteres, ¿sí? Si, por ejemplo, luego yo grabo otro registro que se llame, por ejemplo, detergente, entonces la longitud de ese registro en el campo nombre varchar, entonces él va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para este registro, él va a tener 10 de longitud. Creo que esto se entendió muy bien lo que me refiero, entonces por eso el campo varchar es muy versátil porque nos permite administrar de forma óptima las dimensiones de nuestro campo. Entonces, el próximo registro sería el precio de nuestro producto, ¿sí? Habíamos acordado que el precio de nuestra tabla iba a ser decimal, ¿sí? Decimal, ¿sí? Decimal. Lo voy a poner en mayúscula, pero él funcionaría igual también, ¿sí? Decimal, para fines de destacar el dato decimal, ¿sí? Y vamos a especificar cuántos valores vamos a almacenar y la cantidad de puntos decimales después
del valor entero, ¿sí? Digamos 2, normalmente se manejan 2. Es decir, que si yo grabo mi producto detergente, ¿sí? Entonces, el precio sería, por ejemplo, digamos, qué sé yo, 25,30, ¿sí? Si este campo tuviera 4 dígitos después del valor decimal, entonces se almacenaría algo así. ¿Lo ven? Nosotros definimos cuántos decimales después del valor entero vamos a almacenar, ¿sí? Regularmente se suele manejar 2 dígitos, entonces esto volvería así. Si no especifica ningún valor decimal, simplemente cuando se registra, él almacenaría 00. Lo almacenaría así. Bien, entonces creo que está especificado. Entonces, además, yo puedo especificar que este campo nunca se quede vacío, ¿sí? Porque es importante. No podemos crear un producto y que el campo precio no tenga precio. Y lo mismo podemos hacer aquí también en el nombre varchar. Entonces, no queremos que nuestro nombre de productos sea null. Entonces, debemos de especificar con el atributo not null, aquí not null, para que cuando se ingrese tenga un dato. Debe de tenerlo. Nosotros ahí estamos asegurando la integridad de la base de datos, la integridad de la tabla. Y con eso nos aseguramos que todo lo que se grabe ahí tenga datos, ¿sí? Y lo mismo tenemos que hacer aquí. Aquí puse full, no es full, es null, ¿sí? Correcto. Finalmente vamos a crear el otro campo, que es el campo stock. Ya sabemos lo que es el stock y lo vamos a definir de tipo entero, integer. Lo ponemos integer así o lo podemos poner int. Funcionaría de las dos formas. Me parece que sí, MySQL funciona de las dos formas, ¿sí? Pero quiero que entiendan que cuando vean esto que diga int, hace referencia a un valor entero, numérico entero, ¿correcto? Si lo ven así y lo ven así, es lo mismo, ¿sí? Y vamos a especificar también de que no, no sea null, ¿sí? Y ahí está. Y con eso, si nosotros ejecutamos ese comando, ¿sí? Si mandamos a ejecutar ese comando, eh, se almacenaría o se crearía la tabla de productos. Correcto, vamos a sombrearlo para correrlo. Bueno, voy a quitar todo esto que está aquí abajo para que no cause interferencia. ¿Sí? Esto lo voy a cambiar a quitar también porque ya hablamos de esto. ¿Sí? Quedaría así, más o menos. Create table, los campos. ¿Sí? Y ahí cerramos nuestra tabla. Entonces, si ejecutamos este comando, a ver, nuestra tabla ha sido creada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo luego le digo select asterisco from productos, ¿sí? A ver si esto me permite correr. Cuando yo sombreo esto, lo que hago referencia es que solamente me ejecute eh, este comando. Bien, porque si lo dejo así, cuando vuelvo y le doy, entonces me va a intentar recrear de nuevo la tabla. Bien, pero lo voy a comentar para fines prácticos. ¿Sí? Voy a comentar esto para asegurarme simplemente. Si yo le doy aquí correr ahora, fíjense que ahora me dice, me da un pequeño error, tabla sandbox productos, 2 no existe. Bien, esto tiene que ver mucho porque estoy utilizando un compilador en línea de MySQL, sí, es para mostrar los comandos, pero eh, la tabla sí se creó. O sea, con esto nosotros podemos crear las tablas en la base de datos. Bien,
Si se recuerdan el otro ejercicio donde lo trabajamos aquí, vamos a ver si esto, vamos a ver algo aquí. Voy a darle a correr. Efectivamente, ¿sí? Como esto es un emulador en línea, ¿sí? Existen ciertas, quizás algunas restricciones para yo ejecutar cosas ahí, pero me parece que él tiene una tabla por defecto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver esta, que es la que trae cuando uno ejecuta. Vamos a ver, ¿sí? Mírenlo ahí. Ahí tienen los campos, ¿sí? Mírenlo aquí el ejemplo, lo mismo que vimos ahorita, creamos la tabla empleado, ¿sí? Los campos y se ejecuta sin problemas, ¿sí? Aquí, este comando de aquí lo que hace es insertar los valores, ¿sí? Fíjense como este campo ID no se especificó que fuera autoincrementar. Nosotros aquí debemos de ingresarle los valores directamente, ¿sí? Y finalmente hacemos un select después que insertamos, entonces aparecen los registros. Bien. También nosotros podemos crear lo que son las tablas temporales, ¿sí? Es muy parecido a como creamos las otras. Voy a quitar esto de aquí. ¿Cómo creamos una tabla temporal? Simplemente le damos el comando create, le especificamos el atributo temporally, ¿sí? Temporary. Especificamos la tabla, el nombre que le vamos a dar y le ponemos un nombre, por ejemplo, ventas, ¿sí? Luego especificamos los campos, digamos el código. Este código va a ser de tipo entero, ¿sí? Y no va a ser, no va a estar, no va a ser null, ¿sí? Le estamos poniendo unas cuantas reglas de restricción. El importe, digamos el precio que va a tener, decimal, ¿verdad? Y decimos, ya también sabemos que debemos ponerle la dimensión o la cantidad de puntos decimales. Especificamos que no sea null también, not null, ¿sí? Vamos a ponerlo igual para, ¿sí? Not null. Y algo interesante que voy a explicar ahora, ¿sí? Es hacer referencia a un campo dentro de la tabla que es una llave primaria en otra tabla. Me explico. Tenemos la tabla de ventas, ¿correcto? Nosotros anteriormente creamos la tabla de productos, ¿correcto? Bueno, voy a volver a la tabla de productos. Ahora me permita volver a ver si lo puedo. Bueno, creo que no voy a poder volver a la tabla, pero tenemos la tabla de productos creada, ¿sí? Entonces, yo voy a crear una nueva tabla y esta tabla se va a llamar de ventas, ¿sí? Venta de productos, ¿correcto? Entonces, dentro de la tabla de ventas, nosotros vamos a tener un código que representa el código de la venta, por decirlo de alguna forma, ¿sí? El código de la venta, código. Este código va a ser entero, no va a ser null, no permite nulls, ¿sí? Seguimos aquí. Habíamos definido lo que es el importe. Habíamos dicho que iba a ser decimal, ¿sí? Habíamos colocado que sea de 10, 2 decimales, que no sea null, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a especificar un campo que va a almacenar el código del producto que se vendió, ¿sí? Ese código, y lo voy a poner aquí para que lo entiendan, ¿sí? Lo voy a poner aquí, le voy a poner aquí código
código de producto, por ejemplo, código producto.